Ahora vamos a hablar acerca de biodiversidad. La diversidad biológica debemos entender como toda la variedad de formas de vida que hay en nuestro planeta. Es por ello que debemos entender que la biodiversidad no es algo estático, sino que está en continua evolución. Si bien hemos visto pérdida de especies en estos últimos años, debemos entender y diferenciar cuáles eventos son ocasionados de manera natural y cuáles han sido provocados por nuestros actos. Para entender la biodiversidad, vamos a dividirlo por niveles. En un primer nivel tenemos la diversidad de ecosistemas, que vamos a entender como toda esa variedad de hábitats que hay en el planeta, como por ejemplo los desiertos, los bosques, los humedales, los arrecifes de coral, los ríos, entre otros. Ahora, hay que entender que los ecosistemas son sistemas complejos. Cada ecosistema se caracteriza por la relación compleja de todos los elementos que le habitan. Es por ello que su estudio toma tiempo y dedicación. Por ejemplo, el ecólogo Ramón Margalef introdujo el concepto de madurez de un ecosistema, donde un ambiente crece sin interrupciones. Un ecosistema maduro tiene una estructura compleja, con gran biodiversidad y por tanto con mucha información. Esto lo hace eficiente desde el punto de vista energético. Entonces, debemos recordar que un ecosistema maduro va a requerir bajos niveles de energía para mantenerse y por ende va a ser más resiliente en el tiempo. Un ejemplo de ello podríamos verlo en dos ambientes, un cultivo de una sola especie y un cultivo diversificado. El primero será más sensible a ser atacado por alguna plaga y necesitará refuerzos externos, capaz algunos agroquímicos, mientras que en el segundo caso, al tener más variedad de especies creciendo en un mismo lugar, su sensibilidad a ser atacado por alguna plaga o enfermedad disminuye. Luego tenemos la diversidad de especies, como papas, camotes, trigo. Hay que recordar que el Perú posee 25.000 especies de flora, 10% del total mundial, de las cuales 30% son endémicas. Otro nivel sería la diversidad genética, que corresponde a la variedad de genes de los seres vivos, y esto ocurre dentro de las variedades de cada especie. Por ejemplo, en Perú tenemos más de 3.500 variedades de papa que se cultivan en 19 regiones. Por último, podemos agregar un nivel más, aplicado a nosotros como sociedad, la diversidad cultural, donde tenemos como 70 grupos etnolingüísticos con amplia experiencia en manejo de agrosistemas, en especial en la zona andina. Todo lo visto anteriormente nos lleva a pensar que tenemos una gran biodiversidad alimentaria, pero esta se ha visto limitada ya que nos hemos acostumbrado a tener una alimentación basada en solo algunos cultivos y algunas variedades de estos. Ahora, la biodiversidad del Perú es importante porque somos el centro de origen de especies utilizadas en la alimentación, como la papa, el tomate, el cacao, ají, frijol y maní. Cerca del 65% de la agricultura nacional depende de recursos genéticos nativos, como los anteriormente mencionados. La actividad pesquera de aguas continentales contribuye con 80.000 toneladas de pescado para autoabastecimiento de proteínas. Por ejemplo, una parte importante de la ganadería nacional depende de recursos genéticos nativos, especialmente de camélidos sudamericanos como alpaca, llama, vicuña o especies menores como el cuy, el majás y el pato criollo, componente esencial de la seguridad alimentaria no solo nacional, sino a nivel mundial. Debemos recordar que el Perú es el segundo país en Latinoamérica en extensión forestal y el cuarto a nivel mundial. Cerca del 80% de la población nacional depende de plantas medicinales por las dificultades económicas y de comunicación para acceder a medicamentos de la medicina moderna. Por ende,
Conocer, defender y promover la biodiversidad es el camino que nos llevará a poder adaptarnos ante cualquier cambio. Ahora vamos a descubrir un poquito más de nuestro patrimonio alimentario.